Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por todas sus bendiciones, ¿verdad? Sus cuidados que han sido eh, eh, fieles para con nosotros, ¿verdad? Y para los que nos rodean. Gracias al Señor, manténgase siempre orando por nuestros enfermos para que Dios pueda darle completa salud y puedan ellos también incorporarse a todas las actividades que teníamos antes de su enfermedad, ¿verdad? Cada uno de ellos. En esta ocasión voy a avisarles que vamos a cambiar la modalidad de los devocionales. Ahora vamos a centrarnos en uno o dos versículos. Vamos a titular con los versículos que toquemos el tema del devocional y aparte lo vamos a hacer un poco más corto, ¿verdad? Más corto para que pueda ser más entendido y más disfrutado y más aplicado a nuestras vidas. En esta ocasión vamos a leer el libro de Filipenses, el capítulo 4, versículo 8 y el versículo 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, fácilmente podemos descubrir dos palabras que a manera imperiosa deberíamos de llegar a considerarlas. Y digo a manera imperiosa porque se nos exhorta. Uno dice: en esto pensar. O sea, que nuestro pensamiento debería de ser, centrarse, asemejar o semejarse a las características descritas, como también se nos dice esto hacer, de la manera en que hemos aprendido, de la manera en que vimos, de la manera en que recibimos y oímos. Es así lo que tenemos que hacer. Nos vamos a centrar en el versículo 8, ¿verdad? Y ahí vamos a desarrollar esta mañana el devocional, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, y entonces empieza a mencionar una serie de características. Usted habrá escuchado la expresión: qué mente más sucia, ¿verdad? O qué mal pensado eres. Ante esto, uno podría llegar a preguntarse: ¿pueden entonces ser conocidos mis pensamientos por parte de las personas? Y le voy a dar dos respuestas. Debería ser una, pero le voy a dar dos: no y sí. Y decimos no porque nadie tiene esa capacidad para lograr humanamente conocer, descubrir, discernir o simplemente saber los pensamientos de nosotros. Esta capacidad, esta forma solamente es atribuida a Dios. Él la tiene. Esa es la parte del no. Ahora, sí, y de la forma más sencilla, cuando manifestamos dichos pensamientos con nuestras palabras o con nuestras acciones. Ahora, es en ese sentido que podríamos decir que nuestro hablar, como así, nuestro actuar, están muchas veces definiendo nuestros pensamientos. Entonces deberíamos de observar, hermanos, y analizar qué es lo que estamos dejando entrar a nuestros pensamientos o a nuestra cabeza. Porque entonces lo que nosotros dejemos entrar, eso va a ser la forma en que manifestaremos nuestro hablar y nuestro actuar. Yo recuerdo a un profesor que tenía en el colegio, y él decía: si permites basura en tu cabeza, basura vas a hablar, basura vas a actuar. Entonces, esto es conforme a eso. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y enseña 6 características que deberían de tener y deberían de ser base en nuestros pensamientos y por ende en lo que estamos dejando entrar en nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros nos rodeamos de personas que no tienen palabras correctas o acciones correctas y perfectas, y entonces dejamos entrar muchas cosas. El apóstol Pablo menciona estas características: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre.
Entonces señala dos cosas que son esenciales. Si hay una virtud en estas cosas, y usted sabe que la virtud es esencial para la vida espiritual, si hay virtud en esto, si hay algo de que es digno de alabanza, entonces en esto piense, en esto manejen su pensamiento. Así que, hermano, estoy dejando que lo verdadero entre a mí, lo que no es falso. Estoy dejando que lo que es honesto, lo que es justo, lo que es sin mancha, o sea, que es puro, todo aquello que es amable, todo lo que requiere una exaltación como de buen nombre, que es distinguible, está entrando en mi cabeza. ¿Qué es cuando estoy aprovechando los tiempos, cuando estoy frente al celular, o al computador, o al televisor, o con mis amigos? Mis acciones, mis palabras serán definidas muchas veces serán definidas por mis pensamientos. La palabra del Señor es clara. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermano, tengamos cuidado con lo que estamos dejando entrar en nuestra cabeza. Pensemos en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. En esto pensar, dice la palabra. Así que gracias al Señor. Quiero que vaya a la Biblia, por favor, y busque el libro de los Salmos, el capítulo 119, el versículo 143. Mire lo que dice, por favor. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Ahora, en este versículo podemos identificar dos condiciones. Una condición negativa, figurada de una manera de aflicción y de angustia. Y en estos tiempos en los cuales estamos padeciendo lo de la pandemia, es muy común que estemos de una u otra manera afligidos o angustiados. Ahora, según el diccionario, la palabra aflicción significa un sentimiento de tristeza o disgusto. En otras palabras, pérdida del ánimo. Y la palabra angustia significa aprieto. Y es una aflicción o un tipo de aflicción más profunda. Ahora, estas dos acciones pueden venir a nuestra vida por varias razones. Por ejemplo, una enfermedad grave que nos está exponiendo a la muerte. Y entonces hay aflicción y hay angustia. Hay aflicción porque de una u otra manera el ser humano naturalmente tenemos miedo a morir. Y hay angustia porque no sabemos el desenlace verdadero, en qué va a terminar la condición de nuestra salud. También puede haber aflicción y angustia por una necesidad, por la falta de aquellas cosas, de aquellos elementos o virtudes, etcétera, necesarias en nosotros y para nosotros. También puede haber aflicción y angustia por las relaciones. Ciertas enemistades o ruptura de relaciones pueden llegar a generar estas dos condiciones. Y una más que puede ser la causante de angustia y de aflicción sería el pecado. Una de las acciones más predominantes para que exista aflicción y angustia es el pecado. Esto nos aleja y nos enfría por completo. Un ejemplo es el mismo salmista, el salmista David. En su pecado él revela su condición de angustia y de aflicción. Y él dice, hazme oír gozo y alegría. Eso es lo que exclama el salmista. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y realmente estas condiciones que nos produce aflicción o angustia, realmente son efectivas para poner nuestro ánimo en decaimiento. Y realmente deberíamos de saber cómo tratar, saber cómo verdaderamente
blindar nuestra fe con acciones como esta, que no es que estamos exentos, ¿verdad?, de sufrirlas, las vamos a sufrir, pero bueno es cuando podemos saber cómo enfrentarlas y cómo superarlas. Porque dejarnos dominar por esta condición va a producir o producirá pérdida en nuestra vida, abandono de principios sustentadores como de la fe y de la esperanza puesta en nosotros. Al mismo tiempo va a producir en nosotros duda, la cual va a ser fatal para nuestra relación, comunión con Cristo Jesús. Si usted empieza a darle amplitud a esta aflicción y angustia, va a producir duda. Hay algo que reza y que es común de esta manera: no mires lo grande de tu problema, sino que enséñale a tu problema lo grande que es tu Dios. Algo así, parafraseando. La verdad es que fácilmente podríamos alimentarnos y sustentarnos de frases y palabras alentadoras, pero solo serían eso, alentadoras. No se desprecian. O sea, cuando alguien viene y te dice ánimo, sigue adelante, no se desprecia. Se utilizan, ya que son útiles. Pero para una solución efectiva, el salmista dicta cuál es la solución. Él dice: mas tus mandamientos fueron mi delicia. Esto no solo significa lo que la palabra de Dios representa, sino cabalmente lo que la palabra de Dios hace. La palabra delicia significa gozo, agrado, satisfacción. Un momento. ¿Podemos nosotros disfrutar de tales acciones aún en medio de la aflicción, aún en medio de la angustia? Respuesta concreta y sin titubear: sí. La palabra de Dios nos recuerda lo que somos. La palabra de Dios nos dice acerca de nuestra ciudadanía. La palabra de Dios nos recuerda las promesas de Dios para con nosotros. Yo estoy contigo, eso nos dice Dios. La palabra de Dios nos anima a seguir adelante. No desmayes, no temas. La palabra de Dios nos habla del perdón de Dios. Ella dice: abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. La palabra de Dios nos guía. Ella misma dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, sí podemos decir, como dice el salmista, en medio de la aflicción y la angustia, sí hay delicia, y es en su palabra. Él dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida y que Dios te pueda mostrar verdaderamente su amor por ti. Que Dios te bendiga, mantente buscando las cosas de arriba. Dios te guarde.